¿Cómo están, señores? Hoy tenemos a uno de los rostros más familiares de nuestra televisión. En realidad es como un amigo que entra en nuestras casas cada día. Don Santiago Pemán, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Me pregunto yo si será posible que conversemos sin hablar del tiempo. ¿Será posible o ya es inevitable? Bueno, pues es inevitable porque es la conversación socorrida de mucha gente y me tiene ocurrido incluso en algún ascensor. Y dice, bueno, aquí se habla del tiempo, pero decírselo a usted, pues sí, podemos hablar del tiempo y podemos hablar de otras cosas que creo que serían interesantes. Por ejemplo, de cómo se inició usted en esto de la observación de la meteorología. ¿Cómo llegó eso a su vida? Mira, Monse, me gustaría que me trataras de tú. Pienso que es más coloquial y nuestros telespectadores lo entenderán perfectamente. Claro que sí, además somos todos amigos. Pues me inicié en la meteorología por mi afición desde muy pequeño a la aviación. Concretamente, en este año se cumplen los 50 años de la creación del Air Club de Santiago. Y esto pues fue prácticamente en el año 51. En esa época no, pero muerto mi padre en el 52, concretamente en el año 53, yo me fui a apuntar al Aeroclub como socio, no porque me interesara en aquel momento, por mi juventud, la sociedad, que era una cosa que no me iba ni me venía, pero sí porque iba a empezar la escuela de pilotos. Y entonces en la primera promoción, pues fui piloto, me hice piloto en la primera promoción, con gente muy conocida de aquí de Santiago, como era Ricardo Vescansa, que posteriormente fue un fundador de Televes con otras personas, Ricardo Vescansa, Enrique Lazo, Rivera, Daviña, Pablo Menedo y Aurelio Vidal Ríos, que este señor pertenecía con Rivera a un antiguo aeroclub que había estado en la Rúa Nueva, concretamente donde estuvieron los locales del Club Santiago, y allí tenían los planeadores que se tiraban en ellos por Montouto. Y allí me apunté, me hice piloto y ahí conocí a un meteorólogo, Enrique Lazo, que se hizo piloto en esa promoción. Fue la persona que me explicaba, cuando unos estaban volando, otros estábamos esperando, y decía, mira, ¿ves aquella nube? Pues mira, si te acercas a esa nube, el avión empieza a moverse y tal. Y a mí aquello, pues, no me sonó raro, pero dije, pues esa nube no está ahí puesta de cualquier forma. Y ahí empezó un poco mi trayectoria meteorológica. Voy a dar un paso un poquito atrás, porque ese dato de que perdió a su padre en el 52, no hace falta hacer muchos cálculos, tenía que ser usted realmente un chaval muy joven, ¿no? Pues sí, muy joven, y concretamente pues fue un palo porque es, no sé, un hijo siempre necesita de los padres, de formas distintas, lógicamente, según sea la edad. Al principio, pues como padres y todo eso, después como amigo, y después, pues más que amigo, pues una persona a la que ya tú, pues aunque seas más joven, pero por tu edad, pues puedes un poco devolver esa confianza a tu padre y al amigo. Y yo lo perdí en el momento de padre, cuando empezaba a ser amigo fue cuando lo perdí. ¿Cuántos años tenía usted? Pues tenía concretamente 16 años. Y aunque sea algo muy íntimo, se puede decir que echó de menos a lo largo de mucho tiempo, supongo, esa referencia, Sí, ¿no? sí, mucho, porque además posteriormente murió mi madre por una enfermedad que hoy hubiera tenido, no curación, pero sí se hubiera alargado mucho más, se hubiera podido dializar y hubiera durado mucho más, no fue así. Me pilló haciendo el servicio militar fuera de Galicia, en Zaragoza, tuve que venir, estuve unos días, se murió, enterramos, tuve que volver a marchar. Fue un poco triste, porque además yo tenía un hermano más pequeño que no me lo podía llevar a la mili, entonces tuve que meterlo, le gustara o no, interno, porque no podía. Fue momentos tristes. Duros. Duros, Usted también había estado interno, ¿no? Sí, yo había estado interno de pequeño cuando, bueno, estudié aquí en Santiago, nací en Santiago, en Compostela, como digo yo, Santiago sobra mucho, Compostela es la zona antigua, nací en la calle de Altamira. Y bueno, pues después de los comienzos lógicos en varias escuelas, porque de aquello a lo que íbamos, después mi padre por su relación con Barcelona, por el comercio textil, en casa había un almacén de tejidos. ¿Cómo se llamaba? Que la gente le gustara saberlo. Pues sí, el almacén se llamaba Pino y Pemán. Y mi padre con este señor, con Higinio Pino, se habían establecido en la calle Montero Ríos, donde hoy hay un comercio de la cadena Zara, concretamente, casi al final, enfrente de Caixa Galicia. Pues allí estaba el almacén de mi padre. Que por entonces pocas casas habría, además. Muy pocas. De allá abajo había la Academia de Ciencia, los garajes de Castromil, una fábrica de alfombras, lo que es hoy Fenosa, antes era la Gallega de Electricidad, y nada más, porque el resto eran todos los campos de Ramírez, que se conocía de esa forma.
Y bueno, pues mi padre, por relación con su trabajo con Barcelona, pues me metió interno en un colegio allí. Y allá me marché para la ciudad condal. Allí hice pues prácticamente todo el bachillerato y después ya me vine. Esa también habrá sido, perdone que le interrumpa, pero una experiencia de estas que marcan un poco una vida, ¿no? Ir de Santiago, que era una villa totalmente rural, a una ciudad ya como Barcelona. Sí, tuvo que ser en aquel momento además estaba muy marcado porque Cataluña era una región pues muy importante en aquel momento y Galicia pues todavía estaba pues muy distante. La verdad que para mí fue un cambio muy grande, fue positivo, aparte de estar muy lejos de casa, pero bueno, mi padre por sus viajes, que iba con relativa frecuencia, pues siempre me visitaba y bueno, pues tengo un buen recuerdo. No sé, además, ese internado que no, o sea, fue bueno, no sé, te da una disciplina para el resto de tu vida, no sé, un poco marca de alguna manera, marca, ¿no? Sí, a mí sí me marcó. Hubo momentos malos, lógicamente, pero en general, pues sí, yo me alegro de que mis padres me hubieran metido interno allí. Y el hecho de que con 16 años perdiera a su padre, ¿truncó quizás sus posibilidades de futuro? Truncó muchas cosas, porque mi padre para mí, por lo que yo después deduje un poco ya con más edad, pues tenía unos proyectos precisamente dentro del mundo del textil, donde él se había criado, había nacido en él, y bueno, pues todo aquello después lógicamente se vino abajo, porque era la idea de nuestras madres en aquella época. Cuando una persona estaba estudiando y se moría su padre, tal, automáticamente había que trabajar. Eso era lo inmediato para tal. Y así fue. Lo que pasa es que yo después alterné un poco el trabajo en el almacén de mi padre por algunos años, porque me di cuenta que aquello del metro y el percal y el mahón, aquello acababa, empezaría a venir la confección, y de hecho así fue. Primero con las camisas, después con toda la ropa. Aquello iba a sufrir una transformación muy grande, que yo hubiera sabido hacer o que no hubiera sabido hacer. Lo que sí me di cuenta es que tenía que alternar eso con unos estudios, y en aquel entonces lo que más me gustaba y se ajustaba al trabajo fue hacer comercio. Entonces me hice perito mercantil y ahí quedó mi trayectoria comercial. Después sí, seguí volando, cuando vine precisamente de servicio militar, pues se amplió el servicio de meteorología del aeropuerto de Santiago a 24 horas. ¿Pero usted volaba como piloto comercial? No, como piloto privado. Yo después me hice piloto comercial. No quiere decir que por ser piloto comercial tengas que volar en compañías aéreas. Puedes hacerlo o no. En este caso yo no volé, tengo ido sí algunas veces, pero no como piloto comercial. Sí lo era. Y entonces, pues ahí, precisamente al ampliarse el servicio del aeropuerto a 24 horas, entonces yo me hice observador de meteorología. Entré y bueno, pues me gustaba y seguí profundizando mucho más en eso. Leí muchos libros de meteorología que este señor, vuelvo a repetir, Enrique Lazo, me dijo, mira, léete esto y esto, y entonces me fue explicando todo. Y bueno, pues ahí fui arrancando. Y llegó a saber por qué la nube estaba allí y no en otro sitio. Y por qué se forma y por qué no se cae, y por qué tiene agua aunque no llueva, y muchas otras cosas que las explica la física, claro. ¿Y vio nacer el Meteosat? Sí, en los años 60 vino a nacer el Meteosat. En aquel entonces, cuando yo empecé, pues todavía se usaba el Morse para transmitir datos de... En aquel entonces todo esto estaba en manos del Ejército del Aire. Toda la meteorología dependía del Ejército del Aire. Ya posteriormente todo eso pasó a Defensa, el instituto creó su instituto y bueno, las comunicaciones mejoraron muchísimo, pero en aquel entonces sí, había los clásicos radiotelegrafistas que transmitían el parte de Santiago, el de Lugo, de toda España, y se concentraban y después salían. Y sí, ahí sí todavía estaban. Y el Meteosat empezó en los años 60, y bueno, aquello era... Una revolución, una revolución, ¿no? Como radio facsímil, recibir por un cosa, una aguja que quemaba y allí aparecía un mapa y unas nubes, bueno, aquello era nunca visto. Y de eso a lo de ahora, ¿cómo hace sus consultas ahora mismo? Pues con todos esos adelantos, y para ser sincero, abriendo la ventana y mirando para afuera. Creo que es un método muy bueno. Y en resumidas cuentas, pues es eso, un poco aplicar toda esa experiencia de, según sea la época del año, de las situaciones que pueden afectar a Galicia con lluvias, y un poco pues conociendo la orografía de Galicia, donde sabe que con vientos del suroeste llueve más en la mitad sur de la provincia de Coruña, toda la zona de Rías Bajas, que en la Maniña Luguesa, y
por el contrario, en situaciones de viento de componente norte está mejor el sur y peor el norte. Galicia pues está... Esto de la meteorología será una ciencia, pero de cualquier forma, no es pero menos exacta. Sí, no es exacta. Se puede afinar mucho y a medida que se vaya estirando el plazo, el grado de fiabilidad se va perdiendo. Ahora, no cabe duda de que sí que... Y si no, como dice Manolo Rivas, nuestro querido escritor, ¿usted dónde es? Pues mire, ¿dónde entran todas las borrascas? Y queda muy bien. Y eso hace que su trabajo en este momento, que ya no está en el aeropuerto, ¿cuántos años hace, por cierto, que no está en el aeropuerto? Pues prácticamente fue a raíz de comenzar en televisión, en la televisión gallega, que fue donde yo comencé, donde sigo, y bueno, me gustaría que tarde, pero me gustaría morir, aunque sea técnicamente ahí. Pues sí, yo empecé concretamente en el aeropuerto en el año 60, en el 69 dejé meteorología porque por ser piloto y comercial podía acceder a una plaza de oficial de tráfico del aeropuerto, era mucho mejor y me dediqué a eso. Nunca, siempre, mejor dicho, siempre sin dejar la meteorología. Como hay un departamento de meteorología en el aeropuerto, pues yo accedía y veía todo, cómo estaba la situación, las predicciones, los mapas. Porque es como una especie de inquietud personal que tiene, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es de formación profesional, yo hablo del tiempo, en el tiempo y fuera del tiempo, y yo mismo miro, y muchas veces, pues incluso soy repetitivo con algunas personas, sobre todo al atardecer, y decir, mira aquellas nubes, tal, cómo se forman, mira qué bonito esto, lo otro, pues sí, me gusta. Qué bonito, y también es bonito cuando no coincide nada con la predicción que ha hecho esa mañana, por ejemplo, en la televisión. ¿O eso no ocurre? Sí que ocurre. Sí, muchas veces uno analiza para atrás el porqué y se da cuenta. ¿Cuántas veces lo tengo dicho? La gente habla del Meteosat. El Meteosat es una gran ayuda, es una enorme ayuda, pero te dice lo que pasó hasta ahora mismo. Si tú ves una nubosidad que viene por el Atlántico a las 12 de la noche, miras el Meteosat y dices, bueno, esto tal, pues esto mañana va a pasar esto. Y resulta que el día siguiente te levantas y está un día espléndido, exagerando un poco. Entonces, ¿tú qué pasó? Entonces vas a ver el Meteosat y resulta que esa banda nubosa, al llegar a Galicia, la mitad se fue para arriba y la mitad se fue para abajo. Y tú me cago en... Claro, esto no te lo decía el Meteosat. Sin embargo, los mapas sí, debido a modelos meteorológicos, donde hay metidas muchísimas situaciones, pues te dice que eso va a entrar. Lo que tienes tú después que aplicar un poco tu experiencia, decir, va a entrar con la intensidad que se dice, o va a entrar mucho más sencillo, o va a pasar rápido, o va a pasar lento, en fin, o se va a activar. Ahí ya entran después muchas cosas. Y la experiencia es un grado también, como dice. Sí, para mí creo que sí, no solamente en meteorología, en todo. Yo tengo visto incluso tripulaciones, gente no mayor porque tienes una edad para retirarte a la fuerza, pero yo he visto personas mayores relativamente volando en aviones grandes, saltando a América, que su inglés no era muy bueno, iban acompañados de segundos pilotos con un inglés perfecto, pero después la deformación profesional te hace atajar palabras y frases y cosas, y llegabas a controles como es el de Nueva York, que es enorme por la cantidad de tráfico que hay, y el controlador americano decía cualquier cosa, y entonces el piloto le decía, tú dile que yes, es que no sé lo que dijo, tú dile que yes, que se calla, efectivamente, y otros sabían mucho inglés, pero otros sabía la experiencia, sabía que con decirle yes el tío se callaba, y era porque estaba llegando a un punto y el otro ya lo tenía controlado. Entonces muchas veces vale más el colmillo que el diploma, sin dejar al diploma de lado. Y eso le da quizás la razón en lo que se refiere a la meteorología a los campesinos, ¿no? A la gente mayor que habla de las témporas que dan de arriba, de abajo, etcétera. Claro, lo que hay que un poco separar eso. Las témporas no tienen ningún rigor científico y yo les doy la razón a esos señores. Lo que pasa es que la mentalidad de ellos en ese momento que dicen eso es de a cierto plazo, pues lo de las témporas a 3 meses, que es el tiempo según ellos que va a predominar. No quiere decir que si van a quedar mal, que no vengan días buenos, y si van a quedar bien, que no vengan días malos. Pero es cierto que predomina el tiempo según quedan las témporas. Predomina el tiempo según quedan las témporas. Eso desde luego. Tienen en cuenta las lunas, en este caso la que tenemos en mayo está atrasada, es la de abril. Precisamente todavía ahora está la gente plantando patatas, porque estos vientos del norte que tuvimos y que en parte tenemos, pues secaron mucho la tierra que estaba enfangada. Entonces, ellos van con esa lentitud que no llevamos los de la ciudad, los del asfalto. Entonces, claro, cuando pasa eso, dice, pues dijeron que las temporadas quedaban bien y hoy está lloviendo, esto no funciona. Sí, funciona, el que hoy llueva no tiene nada que ver. Quedan bien y es una situación distinta. Como se habla de la gente del mar, eso es otra cosa, porque la gente del mar el cambio es brusco.
puede estar, ellos saben perfectamente que cuando se pone ese velo, esas nubes medias y altas que van aumentando, ellos saben que a los 2 días se está lloviznando. Y no se equivocan, pero es una predicción a corto plazo, son 3 o 4 días. Eso al campesino no le vale cierta longitud en el espacio para poder decir eso. Y para mí sí, no tiene ningún rigor científico, pero está ahí, y yo las veo. Esto hace que su trabajo sea un poco ingrato a veces, ¿no? El equivocarse, o en fin, no tener razón. Bueno, ingrato siempre, porque yo tengo mucha gente conocida y siempre que me dicen, oye, no acertáis una, oye, yo salgo solo en la televisión, que no salimos 20, no, es que habéis dicho tal, bueno, pues mira, me parece muy bien. O sea, poca gente encuentra y diga, oye, sí, verdaderamente acertaste. Yo procuro equivocarme con el mal tiempo. Me explico. Si hay una situación dudosa, prefiero ponerla peor, porque la gente, si lo das malo y viene bueno, dicen ojalá que se equivoque. Ahora, si tú a la gente dices que va a venir bueno y viene malo, eso a la gente le fastidia, porque a lo mejor programaron una serie de cosas y desde luego, pues sí, le fastidia mucho. Este invierno, que fue muy bueno, coincidió con la estación, fue muy malo el otoño, pues fueron otros 3 meses de lluvia y mucho viento. Pues mucha gente estaba muy pendiente del tiempo, pues constructores, pescadores, gente que necesita, pues para echar una placa un constructor necesita que el tiempo esté bueno, a poder ser seco, porque si no, pues ese hormigón se pierde, vamos, el agua se lo lleva. Y claro, pues ahí fueron 6 meses muy duros, donde no se trabajó muy poco y son trabajos a la intemperie que los acusan mucho, que no puedes trabajar, aparte de que te mojes o no te mojes, sea molesto o no sea molesto, que tú no puedes pegar un ladrillo con cemento porque eso se viene abajo. O sea, que no puedes hacer nada de eso. Bueno, y habrá habido muchas más depresiones que lo habitual, seguramente. Sí, no cabe duda de que sí, que el tiempo influye mucho en la gente. Y como yo digo, y tuvimos suerte. Y dice, oye, ¿tú me digas eso? Dice, pues mira, nos caen 6 meses con este viento y con esta lluvia. Y como pasan los países escandinavos con 6 meses de noche, bueno, apaga y vámonos. Porque si además nos rompemos una pierna, Santiago. O sea que es Pero bueno, no cabe duda que fue una situación atípica, porque aquí llueve y hace viento, pero no llueve tantos días tanta agua y no hace viento tantos días con tanta intensidad. Eso es una situación para mí atípica y bueno, pero que estuvo ahí. Este año le habrán dicho mucho eso de que, mira que ya no recuerdo yo un invierno como este, ¿no? Sí. ¿Y usted a eso también tiene una respuesta un poco especial? La verdad, en este caso no, porque yo no se recuerda invierno como este. Yo tengo datos muy antiguos que fui recopilando de un sitio, de otro, de cuando la universidad pasó del edificio que conocemos los santiagueses como la universidad, pasó al campus, pues ahí hay datos que, bueno, pues que yo recabé y que mantengo, son de ya, no del siglo pasado, sino ya del otro, porque esto corre mucho. Pero bueno, esos datos, invierno como este, no, fueron muchos días de mucho viento y de mucha lluvia, y de temperatura muy alta, eso hay que decirlo, que no se notó porque lo desapacible era la lluvia y el viento, pero un invierno con temperaturas de 14-15 grados de noche, incluso de día, y mantenidos durante muchos días, eso también es para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y no acaba usted cansado de hablar del tiempo, de que todo el mundo le pregunte y qué día va a hacer mañana, y hasta de que le molesten en su propia casa? Eso hay que decirlo. Pues cansado no terminas, pero bueno, un poco molesto sí, porque no sé, también te gusta tener un poco tu intimidad y todas esas cosas, pero bueno, sí, me tienen llamado incluso gente del mar a la que estoy dispuesto a contestarle de día, de noche, a la hora que sea, porque para mí es una gente que se juega la vida. Se juega la vida así, dicho de frente y descubierto, porque las cosas, pues en general, no están bien, se vive muy a codazos. Y claro, pues gente que necesita pues que vaya a la familia, porque siempre te ahorras unas pesetas, entonces en vez de ir 4 van 6, en vez de llevar 300 kilos, por decir un número, de redes, ponen 500, y pueden estar en el mar, en vez de 4 horas están 8, pero claro, todas esas cosas estamos haciendo un cúmulo de posibilidades de que haya un accidente, ni hay chalecos, el barco va sobrecargado, va con una mercancía, a lo mejor no va bien estivado, y lo que ellos llaman el golpe de mar, que no deja de ser la tercera ola del mar de fondo, que es la que precisamente te envuelve, pues ahí viene la desgracia, y resulta que a una familia pues le pasan factura pues 4 miembros. Eso es muy duro.
En fin, se comprende que usted esté dispuesto a contestar a cualquier hora en una situación de ese tipo. De hecho, daba usted el tiempo para el mar, el tiempo del mar a las 5 de la mañana, nada menos. Sí, una ocasión que, bueno, yo estuve en la Radio Gallega, ahora no estoy, pero cuando en mi etapa en la Radio Gallega había un programa que tenía Marcial Mouzo, que era de noche, que hablaba con todos los marineros y con gente de tierra que trabaja nocturnos, panaderos, gente de gasolineras, guardias jurados, llamaba mucha gente, era un programa, y la última parte la dedicaban al mar, e incluso conectaban con la zona del Gran Sol. Me parece que había sido una época gentileza de Telefónica, porque claro, no se oía, no sé qué, y concretamente pues sí, llamaba y hablaba con ellos, y decían pues esto, lo otro y tal, y con gente que estaba aquí, porque salían de noche a las 8 de la tarde, llegaban a las 12 al caladero, echaban las redes y no les compensa volver a tierra para volver otra vez a retirarlas. Entonces se quedaban 4 o 5 horas en el mar, y había veces que pasaban frentes fríos con mucha actividad. Entonces preguntaban si quedaban o venían, y entonces uno le explicaba lo que iba a pasar en las próximas 6 o 8 horas, y entonces ellos decidían. Eso se comprende, pero de eso a que le llamen a casa como, en fin, no sé si estaremos aquí bien informados, a las 2 de la mañana diciendo, mira, es que me voy a casar mañana, es que puedo poner una carpa, puedo, ese tipo de cosas. Sí, eso me pasó, y bueno, por eso tomé pues una determinación un poco de dejar el teléfono a un lado, pero sí me pasó, le contesté y bueno, pues encantado, pero bueno. Y detrás de cada aparición suya en un informativo, que es breve, ¿no?, de unos poquitos minutos, me imagino yo que habrá un arduo trabajo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Es una labor constante, porque no puedes dejar el viernes los mapas ahí y el lunes cogerlos, porque vamos, es que no se parecen en nada. Las situaciones, o sea, en meteorología, las situaciones hay que seguirlas. Hay que ver cómo nacen las borrascas en el Golfo de México, por la corriente cálida y el aire cálido y el aire frío que entra por Canadá y toda esa zona. Entonces ahí se forman, entonces esas situaciones hay que seguirlas. En primavera hay otras, porque el continente africano empieza a calentarse, como es lógico, mucho. El Sáhara está ahí, a la vuelta de la esquina, y eso, con ciertas situaciones, ese aire cálido se mete, que es lo que va a pasar en los próximos días en el sur de España, y habrá tormentas fuertes, que es típico de primavera. Y después ya la estación estival pues siempre es más estable, que venga buena o venga mala, eso habría que matizarlo, pero bueno, es mucho más estable. Y después ya viene el otoño y todo eso, pero... No le vamos a preguntar qué nos depara el resto de la primavera, o si se lo preguntamos. Sí, podemos hablar del resto. Igual que las témporas, que no tienen ningún rigor científico. Que podrían matarme si no se lo pregunto. No, pero sí, hablamos de ello. Yo pienso que el tiempo va a seguir de momento... Perdón. No le llego, no le daría. Está bien. El tiempo va a seguir inestable, especialmente en el sur, con chubascos tormentosos, y después ya debe tirar. Lo siento mucho por ustedes. Tosa a gusto, Santiago, por favor, tosa a gusto. Entonces, lo que decía concretamente de los refranes es una sabiduría popular muy grande, es una climatología. Las temporadas puede ser o no puede ser, el refrán es la transmisión de datos de muchas épocas. En el caso de la primavera hay muchos. Nos quejamos en estos días de que hace frío. Yo siempre digo, hasta el 40 de mayo no te quites los sachos. Y siempre hay una abuela que te dice, y para más seguridad hasta el 40 de junio, que sería el día de julio, que es cuando verdaderamente tira el tiempo. El desembarco de Normandía fue en junio y hubo que suspenderlo por el mal tiempo que había. Las fiestas de Noya, de San Roque, de San Marcos, siempre coincide con tronadas y con granizo. Hubo San Marcos buenos. No digo las de la Pascua de Padrón, porque es una fiesta movible, y entonces puede coincidir o no puede coincidir. Yo me refiero a días exactos. Estos días está la Feria del Libro en la Alameda. Me comentaban muchos libreros. Estuvo y acabó. Sí, pero bueno, estos días que fue eso, pues siempre pasaron frío aquella gente, siempre los vías en aquellas casetas, todos atenidos de frío, todos apretados ahí aguantando el frío. Dicen, sí, tiene razón y tal. ¿Es que no nos acordamos de un año para otro, o es que realmente lo de este año es especial? Porque sí que hace frío. Muchas veces no nos acordamos de un año para otro. Y lo que sí nos pasa en este año es la ansiedad, después de 6 meses muy malos que tuvimos, de ver el sol y que haga calor. Y que es normal, y que no se va a Canarias solo el que no puede. Exactamente. Y listo. Y díganos, por esa experiencia personal de ponerse delante de una cámara, después de haber estado observando el tiempo toda su vida, ¿cómo la llevó?
Pues bueno, la llevé muy mal, porque claro, una cosa es hablar y otra cosa es pensar que del otro lado hay mucha gente que te está viendo, gente que está aplicando lo que tú dices a su zona, y no es lo mismo el señor que está en Burela que el que está en La Guardia, y Finisterre pues al Barco de Valdeorras, que todo es Galicia, y entonces eso, y después lo que sí, pues la popularidad, no me gusta, la llevo mal, me gustaría mucho pasar desapercibido. Por supuesto, mucha gente que me reconoce y me habla, pues con mucho gusto les hablo y todo eso, y te preguntan y les contesto, pero no cabe duda que sí, que me gustaría pasar desapercibido. Sobre todo porque le reprochan no acertar, no es por eso. No, ni mucho menos, no, yo entiendo que la gente diga pero eso. La gente le quiere, Santiago, ¿no? Sí, no, o sea, yo digo pasar desapercibido por la popularidad, no porque me digan eso, que me lo dicen y lo acepto y hablo con ellos, y lo dije aquí y lo vuelvo a repetir como anécdota, cuando una persona dice, no aciertas nunca, o vosotros no sé qué, o sea, también lo dicen generalmente gente que tiene contigo una amistad, sean más amigos o menos, entonces pueden decirlo y tú puedes contestarle y meterte con ellos, como comenté antes, pero bueno, no deja de ser una mera conversación, más encantado. Vamos. Como nos decía antes de empezar la entrevista, que la gente dice, pero si en marzo tenemos ido a la playa. Sí, efectivamente. ¿Qué contesta usted? Siempre hay unos días a finales de febrero, primeros de marzo, donde la temperatura pues es alta. Pasa igual a finales de septiembre, coincidiendo con el equinoccio. Y yo pues siempre lo recuerdo aquí en Santiago, pues lo de marzo, pues sí. Lo que pasa es que, claro, cuando éramos pequeños también había días buenos, pero no había, desgraciadamente, las facilidades que hay hoy para poderse desplazar hoy. Afortunadamente todo el mundo tiene un coche y si ve un día bueno, pues se van a la playa. En aquel entonces no podías pensar en la playa, en mes de marzo y nada, pues si lo decías en casa, vamos, te ponían a andar. Y recuerdo lo de septiembre porque son siempre, como en marzo, temperaturas muy extremas. Frío por la mañana y cierto calor a mediodía, incluso esto lo notaremos un poco más adelante. Yo recuerdo lo de septiembre siempre por los niños, que por la mañana van muertos de frío y por la tarde a las 3:30 se van al colegio sudando con los jerseys y todo. Es verdad. Bueno, Santiago, pues tenemos que acabar porque se nos ha acabado el tiempo, ha sido un verdadero placer, y vamos a acabar no con un refrán, sino con una frase nada menos que de Rousseau, que elegí especialmente para usted. Dice, una previsión muy necesaria es saber que no se puede prever todo. Desde luego que sí. Entonces, con esto y un bizcocho, nosotros nos vemos mañana, eso espero, y a usted cuando quiera, ya sabe que esta es su casa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a ustedes también gracias, como siempre, por seguir ahí.